¿Qué tal, gente? Esto es Chilacapixels Podcast. Me encuentro con el Chile. Y yo soy Carlos. Pues esta vez vamos a hablar de las cosas chidas de los 90. Bueno, pues ya la vez pasada hablamos sobre los videojuegos. Exacto. Ahora le toca a las películas. Y pues, ¿qué hay que decir de los 90? Pues en esta época se piensa que las producciones caras, las producciones con efectos especiales impactantes equivale a calidad. En esta época se empieza a apoyar el cine independiente, salen estudios como Fox Searchlight, como Miramax. En esta época también se dejan a un lado los remakes, ¿no? Y bueno, notablemente empiezan los efectos de CGI en muchas de las películas, ¿no? ¿Cómo en qué película, por ejemplo? Entonces, bueno, si empezamos por efectos especiales, Jurassic Park. Sí, es una de las que están. Es de las primeras, 93. Ajá. Hombres de Negro. Más notoriamente en La Amenaza Fantasma de George Lucas. También. Es donde más se empieza a usar este efecto. Porque incluso en Jurassic Park más bien eran animatrónicos. Pero hablando de CGI en específico, la Guerra de las Galaxias es donde se empezó a usar más. Sí. Ahora, hay una diferencia como que grande, ¿no? De lo que estamos platicando la otra vez de los 90, de qué cosas nos gustaban más. Yo siento que, o se empieza el CGI, sin embargo, abusan. Porque hoy en día se abusa del CGI, ¿no? O sea, son escenas y escenas interminables de acción con CGI en explosiones, CGI en todo CGI. Lo padre de los 90 era que todavía no estábamos bajo este yugo y misericordia del CGI, ¿no? Exactamente, y de las escenas de acción, ¿no? De la acción desenfrenada, como que ahora, no sé, hay muchos directores que les da miedo que el ritmo se caiga. Sí, antes pienso que se daban más el tiempo de ir construyendo el suspenso, de ir construyendo la película para llegar al momento de acción y que en verdad tuviera un impacto más fuerte. Por ejemplo, en Titanic. Que me acuerdo cuando era de 2 VHS, pues el primer VHS, si no mal recuerdo, era de toda la historia amorosa de Jack y Rose. Y también en cuanto a películas independientes, pues por ejemplo tenemos a los hermanos Coen, son algunas películas. El mismo Tarantino, la película más emblemática de él, pues de los 90 fue Pulp Fiction, ¿no? Casi que dices 90 si te viene, o sea, cine de los 90 es Pulp Fiction, ¿no? Son todas esas pelis de este carnal de ese estilo. Y si te pones a ver, ni siquiera había, o sea, en sus películas pues se nota lo independiente, ¿no? No es como estas grandes producciones que llegamos a ver en los 90. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, yo la diferencia que noto muchísimo con ese tipo de cine, con el cine que está ahora, es que este cuate se da un tiempo para hacer sus diálogos. O sea, la película tiene acción, Pulp Fiction, pero se construye más bien como mediante diálogos, ¿no? O sea, súper importantes los diálogos. El guión es de peso, es un guión, no hay nada, y es la genialidad de Tarantino poder escribir esos diálogos. Y en cambio hoy en día veo guiones como apresurados. O sea, que por meter la siguiente escena de CGI o la escena de acción, o porque no se me duerma la gente, ¿no? Como que tienen esa visión de que la gente se va a aburrir. Los diálogos son rapidísimos, ¿no? Como este tipo de videos de YouTube donde cortan cada pausa para que el youtuber se escuche así pa. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces siento que termina siendo muchas veces más aburrido que darle su espacio, ¿no? O sea, siento que llega un momento de desenfreno del diálogo para que sea lo más rápido y pasar a las escenas de acción. Y lo que siento en Tarantino es que sí, o sea, el tipo tiene unas escenas de acción buenísimas. Sin embargo, son pocas, son contadas y son climáticas, como esta escena de la de Pulp Fiction, ¿no? Cuando empieza así como en el clímax prácticamente, ¿no? Esta onda de empezar en el clímax, y esa es la escena de acción más perrona de la película, más impactante, y después se va construyendo toda la historia, ¿no? Los diálogos, un poco como el libro de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que empieza así en el acabose del libro y ya después te va contando, ¿no? Pero sí, y todas estas historias entrelazadas. Como va construyendo, por ejemplo, cuando van platicando en el coche que le va apuntando con la pistola. Y pues no pasa mucho y de repente cae en un bache y lo mata. Entonces como que te va construyendo
esa tensión para de repente fulminarte con acción. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Sí, por ejemplo, hay un... O sea, incluso en las mismas escenas que son, por así decirlo, tensas, como cuando está preguntándole a los mafiosos que entran al departamento de estos de unos mafiosos que los traicionan. Y esa escena es padrísima porque es... ¿Cómo se llama el actor? Pero Samuel L. Jackson, claro, Samuel L. Jackson, que lo agarran muchos, ¿no? Pero tiene esa onda de... O sea, en medio de que los está amenazando con una pistola, mete sus diálogos súper chingones y empieza a meter la cita bíblica, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que con diálogo, con palabras, te haga una tensión que ahora esa tensión no existe tanto en muchas películas? No digo que todas sean así, ¿no? O sea, sí hay las pelis buenas en esta época, pero siento eso, como que antes le daban una importancia muy fuerte a la literatura, ¿no? De los guiones. Los guiones. Y, bueno, otra cosa chida de los 90s que creo que tuvimos la oportunidad de ser testigos de estas películas con efectos por primera vez, CGI, con mecatrónicos impresionantes como Jurassic Park. Recuerdo la primera vez que la fui a ver, que yo estaba bastante chiquito y no podía creer lo que estaba viendo en la pantalla. Sí. Porque ahora creo que ya estamos más acostumbrados a ver este tipo de películas que ya no realmente impresionan. Pero bueno, estaba este factor de que veías el dinosaurio y brincabas porque era algo enteramente nuevo para nosotros. Claro. O otra de mis favoritas de esa época, que ya fue más para acá, pero el Día de la Independencia, de Roland Emmerich, que pues cuando ves que vuelan la Casa Blanca, cuando ves que vuelan Nueva York prácticamente, también es muy impactante verlo por primera vez a esa escala. Sí. Sí, esas escenas de CGI bien importantes, ¿no? En la historia del cine. Y también nos tocó ver algunas parodias como Mars Attack, Los Marcianos al Ataque, que se burlaban de los extraterrestres de un modo pues bastante irreverente, digamos. Que yo creo que fue otro fenómeno de los 90s que estaba chido, que empezó un poco esa burla, esa sátira a películas que eran pues de otros periodos, ¿no? De la época del oro del cine, de más atrás, que se trataba a los monstruos de manera un poco más seria. Claro. Y aquí ya se empezó un poco a hacer la burla con los mismos hombres de negro, que era pues sobre extraterrestres, pero con este giro chistoso. Chistorete, ¿no? Sí, era más irreverente los 90s, ¿no? No se tomaban tan en serio a sí mismos. No, sin embargo, sí hay películas que se toman muy en serio, pero siento que era chuscón, ¿no? Muchas de las películas, como dices, Mars Attack, ¿no? Todo este tipo de películas. Sí, y de megaproducciones, pues no sé, Titanic, pues fue una de las películas más caras de la historia, junto con Waterworld, ¿no? Hablando de los 90, no estamos hablando de los 2000. Y la otra es Corazón Valiente, que también fue una superproducción. Era como la época de oro de Mel Gibson, los 90, ¿no? Es como un rey, ¿no? Mel Gibson, después ya de los Mad Max y todo, sigue como su época de oro, donde sí tiene muy buenas pelis. Y donde era de los actores más caros también, me parece. También el más caro, sí. Sí, también estas películas, corrígeme, pero de Tim Burton, ¿no? Había muchas películas como también la época dorada de Tim Burton. Y de Batman. De Batman, ¿no? No me acuerdo en qué año exactamente salió la película de Tim Burton de Batman, la primera y la de me Batman. Parece que era como 1990, 91. Sí, eran principios. Igual que los Gremlins, ¿no? Que decías que no había remake, sin embargo, de repente había unas partes. De repente había parte 2, pero no era este remake de que ya era otro productor, otro director, sino que seguía la misma línea, que era la segunda parte de la película. Sí, era o sea, no pasaba lo que pasó después con Batman o lo que pasó con Spider-Man, que ya no sé cuántas se han hecho que ya es el reboot, el remake. El reboot. Pero hablando de Batman, si depende cuáles son tus películas favoritas. A mí me gustan mucho las de Tim Burton. A mí son las que sí me gustan mucho. Que es esta onda como de melodrama, gótica, sí, es oscura. Muy oscura. Era una oscuridad distinta a las películas nuevas de Batman. Sí. Que yo creo que era característico también de los 90, como un poco, ya decimos gótico, pero un poco autoburla.
Sí, no eran tan serios los villanos de Batman, ¿no? O sea, no eran como Bane de las nuevas películas, ¿no? Que Bane es un terrorista, pero da miedo, ¿no? Es como cuando hace la voz así horrible, sí, ¿no? Todo. Ajá, entonces, sí, como que ahora es más, por así decirlo, brutal, ¿no? Es más una acción brutal así, los personajes son oscuros en otro sentido. Acá eran más oscuros, pero a la vez eran como burlescos, ¿no? Eran, a mí me caía muy bien el Guasón. El Guasón era muy bueno. Sí, se tenía autoburla, se burlaba de sí misma la película en general. En general, ¿no? Incluso hay unas partes que ya no fueron buenas, ¿no? De Batman y Robin y esos, donde todavía Robin menciona batiburradas, ¿no? Así de ese tipo de cosas. Sí. Todavía hay chistoretes así de las épocas más viejitas de la serie de Batman. Y por ejemplo, las de Batman tienen muy buen... el cast está bueno, o sea, sale Jim Carrey de repente. Claro. Sale Salió Danny DeVito. Salió Michelle Pfeiffer. Tenían muy buen cast. Y me encanta el Batman que hace Michael Keaton. Michael Keaton era para mí el mejor Batman. Sí, ese es el mejor Batman. Como que siento que el nuevo es un poco vacío. O sea, me gusta, entiendo por qué. Hay un porqué de que sea un personaje vacío. Como que te da chance de identificarte, ¿no? Con él. Más bien, como que está hecho para que el gringo de ahora se identifique con él, ¿no? Entonces, y la voz así. Exactamente. Y sin embargo, Michael Keaton sí daba miedo, ¿no? Sí, te encuentras a un tipo con esa cara y como que algo tenía que imponía, más que dar miedo, imponía. Es un Batman que y como fue la primera vez que vimos un Batman así oscuro en película. Oscuro, realmente gótico, ¿no? Sí, Ciudad Gótica sí era gótica. Sí, el Batimóvil me encantaba, la Baticueva. Y muchas películas de estas, era también la época de oro de Danny Elfman, ¿no? O sea, muchas películas. Los soundtracks de Danny Elfman eran avasalladores. Sí. Y bueno, y otra característica de los 90 que estuvo muy chingona fue que empezó a haber más cines. Fue como el auge de las salas de cine. Empezó Cinemark, por ejemplo. Me acuerdo que Cinemark fue de los primeros cines como modernos que pusieron. Incluso recuerdo que fui a ver la de... No me acuerdo si fue Batman Forever o Batman y Robin. Pero fue en un Cinemark en Coapa, que entrabas y estaba iluminado por luces neones muy características de los 90s. Y era una experiencia totalmente nueva, super cool. Ahora, los 90s mataron la permanencia voluntaria. Eso fue de lo malo. La permanencia voluntaria ya no pasó de los 90s, ¿no? Había algunos cines todavía que tenían permanencia. Y después murió la permanencia. Sí, y ya fueron estas cadenas gringas. Sí. Que después ya no subsistieron a los 2000s. Sino va a alguna parte, pero ya luego los compraron otros cines. Pero pues fue el encanto, yo creo que. Y además todo este cine envolvente, ¿no? Las salas eran, o sea, como que cambió. Incluso me acuerdo de haber sido en los 90s, Hércules, no sé en qué año salió exactamente de los 90s, pero estoy casi seguro que fue en los 90s, ¿no? Y entré precisamente al Cinemark y se tuvieron que salir a decirle al cácaro que le bajara el volumen, porque nos estábamos volviendo locos con Hércules a un volumen como de microbús, güey, de cumbiambero, cabrón. O sea, un volumen atroz, cabrón, ¿no? Desde que te vibran las nalgas, de que está durísimo, así cualquier explosión que pasa sientes que ya te agujeró el estómago. Y esto era totalmente nuevo. A mí se me hace, incluso me atrevo a decir que hay un antes y un después en los oídos humanos de los 90, ¿no? Sí. Porque todo ese ruido que hubo en los 90. Y ahora que lo dices, fue cuando, por ejemplo, la primera película que tuvo este sistema DTS de audio fue Jurassic Park. Que ya fue de estos sonidos envolventes. Yo creo que ya empezaba con el 5.1, no estoy seguro. 5.1, sí. Y además del DTS, pues estaba este sistema de Lucasfilm, que era el THX.
Ajá. Que incluso hay una caricatura de los Simpsons que se burlan que sale el sonido de THX y a la gente le vuela la cabeza, o sea, les explota Sí, literalmente. Sí, sí. Porque- Antes que era Dolby, ¿no? Sí, estándar. era Dolby. Ajá. Y en los 90s empezó lo macabrón del 5.1. Sí, o sea, alguien que estuvo en los 90s presente no escucha igual que otras generaciones. No, es imposible. El millennial tiene los oídos hechos pomada. Destrozados por la dureza del... Sí, por el rigor de los 90. de las salas del cine y además de los audífonos, ¿no? De toda esta onda de... Fue el auge de los Walkman. Ujú. Igual ya me estoy saliendo del tema, pero pues no importa, pues son los 90s. De los Walkman, de los Discman, de todo esto. Eran 90s totalmente, ¿no? Y sí, ahí como que fue una revolución también en formato, ¿no? Si te acuerdas, pasamos, en muy poco tiempo pasamos del Betamax al VHS. Sí. Y después el DVD. Que fue cuando el auge del DVD en el 97 fue cuando encontramos por primera vez los DVD. Y parte de la magia de los 90, que yo creo que a ti también tocó, fue ir al mercadito a comprar las películas en VHS. Sí. Porque realmente era difícil encontrar las películas originales. Digo, a lo mejor no lo era tan difícil, pero yo estaba muy pequeño y yo todavía no conocía tiendas del calibre de Mix Up, no sé si existían. Pero además las podías rentar, ¿no? Y además las podías rentar, entonces estaba el Blockbuster o estaba el mercadito. Estaba Videocentro. Y estaba o sea, en los Videocentro. 90s Videocentro era algo. Sí, totalmente era una experiencia super perra tener tu tarjetita de socio para ir a de rentar una socio. película. Y luego pagar las multas porque no regresaste la peli a Esa era tiempo, la parte ¿no? mala, que pues, una cosa era ir por tu película, incluso a mí me gustaba mucho esto de ir con cuates al Blockbuster, porque el videocentro ya no me tocó tanto, pero sí el Blockbuster, Yo porque el Videocentro tenía uno de los que sobrevivieron aquí a media cuadra, ¿no? a mí no me quedaba, y pues estabas con los cuates y veías las películas y ya decidías cuál, y luego ibas a comprar palomitas o un dulce, que además era carísimo, así se manchaban los Blockbusters, ¿no? Sí, no, era carísimo comprar cualquier cosa ahí. Pero Me acuerdo que hubo una época en mi casa en que nosotros teníamos, porque mi hermana quemaba la película de Mary Poppins, la veía diario Mary Poppins, y estaba en beta. Entonces teníamos la videocasetera beta, teníamos la VHS y teníamos un reproductor de DVD. O sea, estaba todo el equipo. Tocó una que después ya, o sea, no se reparaba, nadie reparaba Betamax y tuvimos que desechar las películas y toda la cosa, ¿no? sí, estaban esos videocaseteros que tenían para VHS y para DVD. Ah, también, sí, sí. Pues los combos. Los combos. Y bueno, pero entonces luego la parte divertida del Blockbuster se acababa cuando ya estabas en tu casa echando la flojera y tenías que regresar las películas. Ah, sí. Ya casi que sí el volado de quién la va a regresar o... Normalmente el que ponía la casa es el que las regresaba, yo me imagino. Sí. Que así era en mi caso. Pues luego no registraban bien las películas estos desgraciados y entonces estaban hablando a la semana reclamándote por la película. Cuando claramente ya la habías devuelto. Ya la regresé hace 3 días, ¿no? Que digo, a lo mejor siempre está el lacra infernal que se queda las películas y seguramente pasaba. Que pues sí, yo llegué a tener cuates que tienen sus películas de Blockbuster. Ahora, hablando de otra cosa también de películas, no sé si alguna vez lo hiciste, pero algo que tenían los 90s que se perdió para siempre. Bueno, no para siempre porque está YouTube y las bajas, ¿no? Pero antes daba ilusión comprarte cassettes vírgenes y grabar las caricaturas, ¿no? Sí, O sea, eso es algo que ya... no, o sea, Creo que el equivalente son estos sistemas como DirecTV donde puedes grabar contenido. Pero no era la misma magia de... No era lo mismo. O sea, porque antes era grabar tu cassette, tenían estas etiquetas que le pegabas y escribías todo lo que habías grabado y luego ya agarrabas el cassette y lo guardabas para el olvido porque se quedaban, ¿no? Yo sí a veces los veía, algunos. Llegaba a pasar, pero luego estaba perdido y además no era fácil encontrar el contenido en el cassette porque pues era adelantarle, rebobinarle. Sí, Y luego cierto. no lo encontrabas y era otro cassette. Pero sí era la magia del VHS. Sí, tenían su magia el cine en los 90s, ¿no? Todo esto. Pues creo que para cerrar estamos hablando desde la nostalgia. Sí. Pero quizá esta época es mejor y nosotros estamos cegados. Pero a mí me gusta... ninguna es mejor. Pero hay que hacer notar las partes que nos gustaban, ¿no? Yo pienso que sí tuvo mucha magia en los 90. Nos dieron muchas películas muy buenas.
que no, pues que no van a volver a ocurrir de la misma manera. No. Pues yo los invito a que vayan a ver películas de los 90s, que las consigan en DVD. Si pueden conseguirlas en VHS estaría súper mejor que nada. No es cierto, véanlas en DVD ya nadie ve o en Netflix. En Netflix, ¿no? En lo que tengan, ¿no? Lo que Pero tengan. sobre todo, si las ven y les gusta el cine en los 90s, diviértanse un chingo.